Hola, bienvenidos nuevamente. El día de hoy vamos a ver cómo podemos validar la información que sea introducida o que provenga por parte de un usuario. La clase pasada vimos cómo podíamos crear un sistema de entrada de datos. Sin embargo, ustedes entenderán que cuando estamos creando un sitio web que solicite a un usuario información y sobre todo si va a escribir sobre una base de datos, pues en cierta forma tenemos que validar la información que se nos está enviando. Para esto vamos a estar utilizando dentro de ASP.NET controles de validación que van a estar enlazados a las plantillas de entrada de datos. Una vez que los hayamos enlazado, vamos a poder crear reglas personalizadas si lo quieren ver en estos controles de validación y causar a lo mejor mensajes de error si algún tipo de información es incorrecto. Para estos ejercicios vamos a estar utilizando de sus listas de ejercicios que tienen los del Chapter 9 o los del capítulo 9 que se llama Validation. Entonces nuevamente vayan a Inicio, Open Website, se van a Chapter 09 Validation y seleccionan Validation. Una vez que lo hayan abierto, vamos a estar utilizando TitleInsert.spx, son los controles que tenemos aquí en mi pantalla. Si ustedes ponen el diseño como yo lo tengo, podemos ver que tenemos un Details View Control, es decir, un control de vista de detalles, que está vinculado a un SQL Data Source, a una fuente de información de SQL. En este tenemos obviamente 4 campos que estamos aceptando a nuestra forma. Vamos a ejecutar rápidamente esta página en el explorador para mostrarles qué es lo que podría salir mal. Entonces vamos a hacer control F5. Cargamos, vamos a ponerle un título, a lo mejor algún nombre, no sé, Star Wars por ejemplo. Un precio, aquí en precio voy a intencionalmente, en vez de dar un valor numérico, vamos a poner pues alfabético, ¿no? Igual para nuestra fecha de publicación, X, Y y Z, rápidamente, y vamos a dar insertar. Pueden ver que automáticamente me manda un error de página, y aquí la clave que estamos buscando está en nuestra primera línea, ¿no? Aquí el problema es System Number String to Number, es decir, un texto o un hilo de texto que está intentando ser o al que se le está intentando dar un formato numérico. Y como yo como usuario no le di un valor numérico, sino le puse X, Y y Z, pues obviamente esto automáticamente rebota un error. Entonces, pues para prevenir que esto suceda, y voy a cerrar el explorador, necesitamos en cierta forma capturar o ver este problema, anticipar este problema antes de que la información sea enviada a nuestro servidor, ¿no? A nuestra base. Entonces en entornos red, pues bueno, la validación o validaciones de este estilo se pueden manejar en dos formas posibles. La primera, que es la que vamos a estar intentando manejar, es validación por lado del cliente, o bien la segunda sería validación por lado del servidor. Nada más aquí como paréntesis, cuando estamos hablando de una validación del lado del servidor, la información sí es enviada al servidor y luego una cierta lógica se aplica a esa información, y luego entonces si después de aplicar esa lógica por lado del servidor, insisto, si hay un problema o si no es válida la información, si no cumple con la regla que yo le dije, entonces un error es enviado de regreso hacia la página cuando sea refrescada. Mientras que en la validación del lado del cliente, pues ahora sí que la lógica de validación es manejada completamente por el cliente. Y insisto, esa es la validación que vamos a estar utilizando sobre todo cuando manejemos ASP.NET. Entonces, antes de poder aplicar algún validador, a un Details View Control, a un control de vista de detalles, primero tenemos que reemplazar cualquier instancia que mande a llamar información, es decir, que tenga información estática, que busque información hacia campos de plantillas, ¿no? Es decir, de ingreso de información. Esto nos va a permitir aplicar nuestros propios controles específicos, incluyendo cajas de textos, drop down menus, es decir, menús desplegables, y sobre todo, pues bueno, los que queremos implementar, ¿no? Controles de validación, validator control. Entonces, para preparar nuestra forma para validación, lo primero que vamos a hacer es vamos a seleccionar nuestro Details View Control. Vamos a abrir nuestro Task List. Vamos a seleccionar Edit Fields a continuación para que nos despliegue nuestro diálogo. ¿Qué es lo que queremos validar en este caso? Price,
es decir, precio, y mi fecha de publicación. Entonces, ¿cómo voy a hacer esto? A lo mejor price, lo primero que voy a hacer es borrarlo, y luego pubdate también lo voy a borrar, ¿no? De manera que nos queda nada más title, notes y el comando de nuevo. Entonces ahora tengo que agregar estos nuevos campos. Vamos a ir a nuestra ventana de arriba que dice Available Fields o campos disponibles, y recuerden que yo les dije que teníamos que agregar campos de ahora sí que de nuestra plantilla, ¿no? Entonces voy a ir a Template Field y bueno, entonces selecciono Template Field, selecciono Add, y para nuestro primer Template Field vamos a nuestro Header Text y vamos a poner el primero que borramos, es decir, Price, ¿no? O precio. Entonces, una vez que ya tenga el nombre en su lugar, vamos a seleccionarlo nuevamente y vamos a ponerlo nuevamente en su lugar, ¿no? Después del título. Vamos a hacer lo mismo para PubDate ahora. Entonces, Template Field, Add, Header Text, y voy a ponerle otra vez PubDate para que sean iguales. Y vamos a volverlo a poner sobre su nombre, ¿no? Es decir, antes de notas, vamos a seleccionar OK. Y noten como ahora en nuestro Details View Control ya no tenemos cajas de texto. Tenemos que reemplazarlas ahora con un diseño o con una plantilla un poquito más específica. Entonces nuestro siguiente paso es que vamos a ir a nuestro código fuente y vamos a comenzar con nuestro código. Vamos a localizar, una vez que estemos en nuestro código, los nuevos campos que acabamos de agregar. En este caso recuerden que es template, price, perdón. Aquí tenemos el primero y vean cómo tenemos aquí un par de, ¿cómo se llama?, de etiquetas. Entonces vamos a ponernos entre las etiquetas. Vamos a presionar Enter un par de veces para dejar o para hacer un poquito de espacio. Ahora, en el espacio que acabamos de hacernos, es decir, dentro de nuestros campos de nuestra plantilla, vamos a declarar un Edit Item Template. Vamos a ponerlo aquí, Edit Item Template, con sus etiquetas apropiadas, es decir, vamos a que cierre y vamos a cerrar y vamos a ponerle su contraparte. Voy a dar un espacio. Como tal va a ser la plantilla que va a ser presentada cuando nuestro Details View Control o cuando nuestro control de vista de detalles esté en modo de edición. Entonces, adentro de nuestra plantilla, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a declarar un ASP, un text box, una cajita de texto. Vamos a darle un ID que sea igual a nuestro ID de nuestra caja, o de nuestro campo anterior. Entonces, en este caso es price. Ahí está. Recuerden que también va a ser o va a parearse junto con la columna dentro de nuestra base de datos, ¿no? Entonces es importante que sean iguales. Vamos a ponerle un atributo esencial que ya conocemos, que es run at igual server. Voy a dejar un espacio y solo en caso de que esta forma vaya a ser utilizada para presentar información existente, vamos a agregar un atributo de texto. Entonces vamos a ponerle text equal y vamos a usar la siguiente expresión. Entonces es comilla, abrimos, signo de porcentaje y luego de igual manera signo de porcentaje, cerramos y cerramos comillas. Ahora sí, adentro de nuestros signos de porcentaje vamos a poner un signo de gato y vamos a llamar a nuestra función bind. ¿Y a qué queremos anclarlo o a qué lo queremos relacionar? Entonces lo vamos a poner, y recuerden, entre apóstrofes, a price. Una vez más estamos haciendo referencia a nuestra columna de nuestra base de datos. Y una vez que terminemos con esto, cerramos nuestra etiqueta, ¿no? Entonces cerramos, vamos a guardar, control S, y vamos a ejecutar nuestra página. Vamos a ver qué pasa. Y pueden ver que ahora tenemos aquí nuestro campo, ¿no? Que anteriormente, con los cambios que habíamos hecho, no estaba apareciendo. De hecho, incluso PubDate todavía no aparece. Entonces, ya que vimos que sí está funcionando, vamos a cerrarlo y vamos a ver si podemos agregar el texto para nuestra publishing date, ¿no? Nuestra fecha de publicación. ¿Qué es lo que vamos a hacer para no escribir todo? Vamos a seleccionar toda nuestra plantilla de edición de artículo, es decir, Edit Item Template, y recuerden que lo vamos a poner adentro de PubDate. Recuerden siempre ponerlo adentro de las etiquetas, dejamos espacios antes de cerrarlo, pegamos. Entonces, ¿qué es lo que hay que cambiar aquí? Pues obviamente no vamos a estar utilizando price, ¿no? Vamos a estar utilizando PubDate. Entonces, dentro de nuestro Edit Item Template nuevo, vamos a ir a nuestra función de binding y vamos a ponerle PubDate para que sea igual a nuestra expresión original, y de igual manera en nuestro textbox ID vamos a ponerle PubDate. Ahí está.
Si no lo ven, déjenme, se lo subrayo nuevamente. Aquí donde tengo ahorita mi mouse, pueden ver mi ID de PubDate. Y luego aquí dentro de mi función de bind pueden ver una vez más mi función de PubDate. Vamos a probarlo, vamos a poner control S y control F5. Y ahora podemos ver pues nuestros dos textos, o nuestras dos cajas de textos, que son las que acabamos de agregar. Entonces vamos a probarla ahora completamente, ¿no? Entonces title, a lo mejor le voy a poner Hellboy. Precio $29.99, fecha de publicación que salió en el 2005, no sé, pero mira, a ver, aquí tengo la cajita 0131, pues vamos a ponerle 2005. Notas ninguno y vamos a ver si podemos insertarlo. Sigue dando un error, vamos a ver qué pasó. Entonces, a ver, aquí tenemos dos probables errores. El primero es voy a quitar los decimales, no vaya a ser que por ahí vaya la cosa. Y el segundo, y que es lo que más probable que sea mi fecha de publicación. Recuerden que dependiendo del idioma de que lo tienen, puede ser día, mes, año o mes, día, año. Entonces, en caso, para que no nos confundamos, vamos a poner 0102 2005 nuevamente y vamos a ver si así sí. Insertar y listo, ¿no? Aquí, como pueden ver, automáticamente o más bien nuevamente nos presentamos con la problemática de que nuestra forma está regresando a pues ahora sí que campos en blanco, ¿no? Vamos a verificar que los cambios que hicimos hayan llegado a nuestra base de datos. Entonces voy a desplegar nuevamente mi server Explorer. Voy a abrir yo tengo configurada la aplicación automática, bueno, de manera previa a comenzar la clase para que funcione sobre la base de datos de nuestra. Voy a ir a mi tabla de títulos, que es la que estamos utilizando ahorita. Clic derecho, Open Show Table Definition. Voy a ejecutar SQL para que refresque la información y podemos ver aquí la entrada 19, que es la que acabamos de agregar. Me acaba de llegar una pregunta, que cómo podemos configurar la aplicación para que funcione a través de nuestra base de datos para poder explorar adentro de nuestras Data Connections. Pues muy fácil. Dentro de su fuente de SQL Data Source, seleccionenlo, vayan a Configure Data Shim y escojan su conexión. Si no la tienen ya dada de alta aquí, denle a New Connection. Hay que tener cuidado aquí a la hora de seleccionar los campos que vamos a mostrar, porque si bien nuestro formulario está mostrando nada más Title, Price, PubDate y Notes, nuestra fuente de información tiene que venir con todos los campos. Entonces ustedes seleccionan todos los campos, Test Query, y con eso terminan. También nada más asegúrense que nuestra código fuente tenga nuestro comando de insertar, ¿no? Insertar hacia y los respectivos campos que agregamos en nuestra forma de control. De otra manera, esto podría causarles algún error por ahí. Entonces vamos a crear otro registro nada más para asegurarnos de que sirva. Vamos a poner aquí así, a lo mejor esta es la edición especial, ¿no? ¿Cuándo fue publicada? ¿2001? ¿Qué fue? Entonces sé que fue en diciembre. Entonces vamos a poner el 12 de diciembre 2001 total. Aquí es primera parte, ¿no? Vamos a insertar, ahí está funcionando de manera correcta. Cerramos, clic derecho sobre nuestra tabla, mostrar información, ejecutar, y aquí debería aparecernos ahorita en unos segundos el que acabamos de agregar, ¿no? Señor de los Anillos, el precio que acabamos de agregar, fecha de publicación y notas. Entonces, recuerden que lo que acabamos de hacer es nada más preparación para la validación, es decir, antes de poder agregar cualquier método de validación a nuestro details que tenemos por aquí. Aquí lo tenemos, a nuestra forma de vista de detalles, en nuestro Details View, tenemos que cambiar los campos de Price y de PubDate por campos de acuerdo a nuestra plantilla ya específicos y luego agregarlos en nuestro código. Y una vez que hemos modificado nuestro Details View Control para que utilice campos de nuestra plantilla en lugar de campos estáticos, es decir, bound fields en inglés, que sería el nombre correcto, entonces ya podemos comenzar, como les dije hace unos momentos, a utilizar controles de validación. Cada uno de estos controles de validación está asignado o está enlazado a un solo control de forma. Y cada control de forma puede ser validado por uno o más controles de validación. Ahora, estos controles de validación por lo general van a ir fijos en los mismos campos de, ¿cómo se llama?, de plantilla que agregamos, que son los huéspedes o que son los hosts como tal de nuestros cuadros de texto, ¿no?
o bien cualquier otra cualquier otro control o cualquier otra forma de entrada de datos, obviamente con los cuales el usuario interactúa para proveer a nuestra base de datos de información. Para estos ejercicios yo voy a seguir trabajando sobre TitleInsert.aspx. Si quieren, ustedes pueden ir trabajando sobre TitleInsertValidation.spx si quieren tener sus ejercicios por aparte. Solo recuerden que si hacen esto, modificar su SQL Data Source para que funcione a través de nuestra base de datos, ¿no? Aquí lo tienen en pantalla rápidamente cómo lo pueden hacer. Y recuerden nada más, una vez que hayan hecho esto, asegurarse de que hacer los cambios necesarios. En este caso, por ejemplo, tenemos que cambiar los campos. Title ID no va, Pub ID no va, no va, ok. Y vamos a asegurarnos de que nuestro source tengamos insert command, ok, perfecto. Entonces vamos a trabajar sobre cualquiera de las dos. Tan solo es importante que recuerden tener, ya sea la versión en la que estén trabajando, que tengamos dos campos de plantilla, es decir, price y pubdate. Si no recuerdan cómo hacerlo, recuerden que fuimos a add new field, edit fields, y aquí en edit fields agregamos un nuevo template field, ¿no? O un campo de plantilla. Y luego, pues bueno, tendrían que revisar nuevamente la primera parte de la clase, pues para que vean cómo son o cómo ingresamos las cajas de texto de bind, etcétera, etcétera. Si quieren verlo rápidamente sobre mi pantalla ahorita, aquí lo tenemos, ¿no? El template field para price, con sus textbox ID, con sus run add, con su texto, su función que manda llamar bind, y aquí la tenemos nuevamente para el publishing date. Entonces nada más recordándoles que estos son como tales los textbox o las cajas de textos que le van a permitir a nuestro usuario actualizar o más bien modificar mi base de datos, proveer información. Sin embargo, ninguna de las dos está siendo validada. Entonces aquí precisamente vamos a ver cómo podemos agregar controles de validación tanto en nuestra vista de diseño, y vamos a ver si también lo podemos hacer a través de código. Vamos a empezar a través de la vista de diseño y voy a irme a esa vista precisamente. Y lo que vamos a hacer es vamos a seleccionar nuestro control de vista de detalles, nuestro Details View Control. Permítanme un segundito, mi mouse está un poquito mal. Voy a ir a mi menú interactivo y voy a hacer clic donde dice Edit Templates. Si ustedes ven en nuestro template list y hacemos un drop down menu, podemos ver que hay dos juegos de plantillas para cada uno de los dos campos que estamos utilizando como campo de plantilla. Cada campo de plantilla soporta un item template o un objeto de plantilla para mostrar información, y un alternating item template o una plantilla de objeto alternativo, o que alterna más bien dicho, que nos permite, insisto, por ejemplo, colores de fondo que a lo mejor pueden ir alternando. También podemos ver en esta lista Edit Item Template, aquí lo tenemos seleccionado, y Edit Item Template o plantilla de edición de objeto es es la opción que es utilizado por defallo ya sea para hacer una inserción de información o para actualizaciones. Entonces vamos a seleccionar esta plantilla, insisto, es la plantilla de Edit Item o de edición de objeto para nuestro campo de precio. Entonces ahora sí vamos a agregar nuestro control de validación, ¿no? Entonces vamos a ir a nuestro Toolbox. Entonces View, Toolbox, voy a poner aquí el pin para que lo podamos ver, perdón, ya lo tenía. Vamos a ir ahora a la categoría de validación. Voy a cerrar Standard, voy a cerrar Data y voy a desplegar validación, ¿no? O nuestra Validation, más bien dicho, es nuestra tercera opción, nuestra tercera categoría. En este caso vamos a utilizar el Required Field Validator, que es casi el penúltimo que tenemos. Y lo vamos a utilizar para decir que el precio es requerido, es decir, no podemos hacer ninguna actualización si no agregamos ningún precio. Entonces para agregarlo vamos a seleccionarlo y lo vamos a arrastrar y lo vamos a colocar adentro de nuestra plantilla. Ahí lo tenemos. Ahora con esta opción o validation o validador,
no sé si sea una palabra siquiera en español, pero bueno, con este validador seleccionado, vamos a ir a nuestra pantalla de propiedades. La voy a quitar de mi docking para que ustedes la puedan ver. Aquí hay dos propiedades críticas que necesitamos establecer. El primero, el control to validate, o la propiedad de control to validate, es control de validad, nos permite, o deberíamos de poder poner aquí el ID o la identificación del control de forma o el form control que queremos validar. Entonces, si estamos trabajando con el Properties Panel, seleccionen nada más aquí de la opción en la lista desplegable y podemos ver que en este caso solo nos muestra Price, ¿no? Entonces seleccionamos el ID de Price, de precio. Ahora vamos a la opción que dice, o a la propiedad que dice Error Message. Por defecto dice Required Field Validator, pero pues tiene que ser personalizado, ¿no? ¿Por qué? Pues porque es el error que va a ver el usuario si no cumple con la regla que tenemos o que vamos a establecer. Entonces vamos a cambiarlo y vamos a poner se requiere un precio. Entonces vamos a ver si esto funcionó. Voy a poner control, perdonen, una pequeña interrupción. Entonces decíamos que control S para guardar y luego control F5 para ejecutar y ver si funciona nuestra validación, ¿no? Aquí simple y sencillamente voy a poner insertar y digo, a lo mejor es un poco difícil de leer, lo voy a subrayar. Pueden ver que abajo en nuestra forma de control, o nuestro control de forma, más bien dicho, abajo de nuestro recuadro de texto, para no confundirnos, podemos ver el error de se requiere un precio. Entonces vamos a ver ahora si insertamos aquí un precio. Entonces vamos a ponerle prueba precio, un precio de 9, publicación 12 del 12 del 2012, sin notas, insertar, y podemos ver que ahora no nos arrojó ningún error. Cerramos, vamos a volver a hacer a un lado nuestro panel de propiedades. Voy a presionar Enter para hacer un espacio y vamos a agregar un Range Validator. Es la 1, 2, 3, la cuarta opción. Lo vamos a poner aquí. El Range Validator o el validador de rango puede ser utilizado para especificar un tipo de información en particular o de un tipo de datos en particulares, es decir, fechas, valores numéricos, a lo mejor valores alfabéticos, etcétera. Pero también nos permite establecer valores mínimos y valores máximos que el usuario tiene permitido ingresar. Entonces, con nuestro Range Validator seleccionado, vamos a regresar a nuestro panel de propiedades. Podemos ver aquí que es Range Validator. Nuevamente tenemos que ir al Control to Validate, es decir, al control que tenemos que validar. Vamos a seleccionar de nuestra lista y nuevamente vamos a seleccionar Price. ¿Por qué solo nos aparece Price? Pues es la única, o es el único campo que tenemos ahorita activo, ¿no? Entonces ahora vamos a cambiar nuestro error. Entonces a lo mejor precio debe estar entre 1 y 100, por decir un ejemplo. Y ahora tenemos que implementar como tal las reglas que vamos a estar utilizando. Para hacer esto vamos a irnos vamos a hacer scroll down hasta que podamos ver nuestra propiedad de type. Entonces vamos a cambiar el tipo a doble. Si ustedes usan integer, recuerden que vamos a usar enteros. Double nos va a permitir ingresar fracciones. Entonces ahora vamos a establecer mi valor mínimo. Dijimos que iba a ser 1 y mi valor máximo vamos a decir que es de 100. Entonces vamos a probarlo. Entonces control S para guardar los cambios y luego control F5 para ejecutar mi página. Vemos ahorita como que mucho espacio adicional. En unos minutos vamos a ver cómo podemos corregir esto, pero ahorita simplemente quiero ver los errores, ¿no? Entonces vamos a hacer insertar, se requiere un precio. A ver, vamos ahora a poner algún valor que no sea numérico, por ejemplo ASZ, y vamos a volver a insertar. Ahí vemos mi error de el precio debe estar entre 1 y 100. Y vamos a ver si ahora podemos poner 101, a ver 102, insertar nuevamente, el precio debe estar entre 1 y 100. Y vamos a ver si podemos poner ahora 5, por decir algo, insertar, y ese sí nos lo permite. Ahorita nos mandó un error porque seguramente no tenemos nada dentro de los otros de las columnas, ¿no? No se preocupen. Entonces vamos a cerrarlo. Ahora, si nosotros queremos o prefieren trabajar sobre nuestro código, voy a pasar para acá a nuestro panel de propiedades, lo voy a poner en doc, voy a pasarme a source
vamos a ubicar nuestro range validator que tenemos aquí. Entonces vamos a copiar todo este código. Ups. Ahí está. Entonces voy a seleccionar todo este código para mi validador. Voy a ponerle control C para copiar. Vamos a bajar a nuestro template field. Y aquí lo tenemos para mi pubdate. Y va. Aquí hay un par de cosas que nosotros tenemos que tener cuidado. Por ejemplo, lo primero es que nuestro validador que acabamos de crear, el ID tiene que ser único en nuestra página. Entonces en vez de 1 lo voy a poner 2. Y luego el control que tenemos que validar ya no va a ser precio, va a ser ahora pubdate. Entonces cambiamos y le ponemos pubdate. Y luego nuestro error de mensaje, error message, aquí vamos a poner favor de insertar una fecha válida, ¿no? Aquí también tengan cuidado cuando voy a hacer un poquito de zoom in para que lo vean mejor. Cuando nosotros establezcamos un valor mínimo y máximo para una fecha, los rangos tienen que estar especificados como fechas. Entonces vamos a poner un rango muy grande, por ejemplo 12 a lo mejor de diciembre del 2100, digo, no creo que lleguemos ahí. Y a lo mejor el valor mínimo, el 1 de enero de a lo mejor de 1900, ¿no? Y ahora pues el tipo de datos que vamos a estar ingresando, ¿no? Ya no estamos ingresando números fraccionarios, ahora estamos ingresando como tal fecha. Entonces el control o el tipo para nuestro para este validador como tal va a ser de date. Entonces vamos a salvar la página y vamos a probarla. Recuerden que en este caso solo agregamos un validador para una fecha mínima. No dijimos que era un campo requerido. Entonces en este caso el usuario bien podría crear o dejar este campo en blanco. Y vamos a ver a qué me refiero. Si yo hago insertar, podemos ver que el precio, o bueno, el error de que se requiere un precio solo sale si tenemos o más bien solo sale para nuestro precio, ¿no? Entonces vamos a agregar ahora, no sé, a lo mejor texto, ¿no? No una fecha. Y vamos a volver a insertar. Y me dice favor de insertar una fecha válida. Entonces vamos a hacer ahorita una prueba completa. Entonces, probando validadores, ¿no? Validadores, el precio va a ser de 30.15. La fecha vamos a ponerle 12 del 12 del 2012. Y notas, no va a haber notas. Entonces yo voy a hacer insertar. Podemos ver que le insertó. Vamos a ver si es cierto en nuestra base de datos. Voy a seleccionar pues, mi conexión. Titles, show data table. Probando validadores 30.15 y la fecha de aquí, ¿no? Que es el que acabamos de crear. Entonces, bueno, ahora sí que ya vimos cómo funciona y que ya vimos cómo podemos agregar las validaciones o los diferentes tipos de validaciones. Vamos a platicar un poco acerca de cómo podemos controlar, por ejemplo, el display del mensaje de error que tenemos. Vamos a pasarnos rápidamente a nuestro código. Voy a pasarme un poquito más para acá arriba. Y bueno, el formato como tal de lo que del Details View Control que estamos manejando es controlado como tal pues, por el contenedor que tenemos, ¿no? Ya habíamos comentado o platicado un poquito acerca del contenedor para los formatos. Entonces, como pueden ver, es a lo mejor una buena idea o va a ser un poco práctico porque nos permite agregar un formato al validador para asegurarnos de que sea legible, y que a lo mejor resalte si así lo queremos. Entonces vamos a comenzar a lidiar con los espacios que deja la forma para los errores, ¿no? Aquí hay una propiedad como tal llamado display. Esta propiedad de display que tiene cada uno de los validadores como tal, no establecemos algún valor. Sin embargo, por defallo está o se llama estático. Me voy a colocar aquí. Después de se requiere un precio.
Me acaba de llegar una pregunta que qué significa que la propiedad de display se ponga por defecto en estático. Pues bueno, como pudieron ver en el modo de diseño, significa que automáticamente reserva el espacio necesario para desplegar algún error en caso de que haya algún error. Y tienen razón, no vamos a empezar por el de precio, vamos a empezar por el required field, donde se requiere un precio. Entonces, antes de cerrar nuestro validador, vamos a agregar un display igual a, y vamos a poner dynamic. Cuidado con abrir y cerrar sus declaraciones. Aquí lo tenemos. Entonces, ahora yo voy a copiar este display igual a dynamic y lo vamos a copiar a los demás validadores, ¿no? Entonces, después de nuestro precio, requerimos tenemos el validador de nuestro rango, y ahora sí tenemos nuestro range validator 2 para nuestra fecha. Aquí lo tenemos. Gracias por la observación, tienen toda la razón nuevamente. Dynamic, ahí está, dynamic, sin la N, escribí mal, dynamic. Ahí está, dinámico, dinámico y dinámico para los tres validadores que tenemos. Ahora, otra cosa que también quiero hacer para mejorar la vista de mi forma es que tenemos, por ejemplo, este break tag, ¿no? Esta etiqueta de HTML que nos va a dar un espacio. Como yo solo voy a mostrar uno de mis dos validadores, al mismo tiempo, es decir, no me va a salir, oye, por favor inserta una fecha válida y se requiere una fecha al mismo tiempo, o se requiere un precio y ese precio no es válido, ¿no? Entonces lo que voy a hacer es yo voy a quitar este break y vamos a ver qué es lo que sucede cuando ejecutemos la página. Control F5, ahí la tenemos, y ahora no tenemos esos espacios. Vamos a poner insertar para ver los errores. Podemos ver cómo automáticamente pone el espacio, y bueno, aunque seguimos teniendo el problema del color, ya no tenemos el tipo del espacio, ¿no? Vamos a poner ahora aquí algo que no sea fecha, y podemos ver cómo automáticamente también lo crece para dejar el espacio. Entonces, una propiedad dynamic, más bien, una propiedad dinámica en nuestro display nos va a permitir no tener en todo momento los espacios necesarios para nuestro error, y simplemente crear el espacio o alocar el espacio conforme el error suceda. Entonces, bueno, vamos a cerrarlo y ahora vamos a platicar ahora sí un poquito del formato, ¿no? Es posible darle formatos individuales a cada control. Ahorita, por ejemplo, vamos a platicar acerca del Required Field Validator. Lo tenemos aquí en nuestra parte de arriba. Vamos a poner nuestro cursor adentro de nuestro Required Field Validator, dentro de la etiqueta, a lo mejor después de Dynamic. Voy a poner Enter para que sea un poquito más visible, y voy a establecer una propiedad que no hemos visto hasta ahorita. Se va a llamar BackColor. Y bueno, esto a lo mejor ustedes no lo conocen como tal, pero vamos a poner E, 1E, 2Es, 3E, 4Es, 5Es, 6E. A menos que me equivoque, este es un color y me faltó mi hashtag, o mi gato, perdón. Este debería ser un gris ligero, un gris claro. Entonces vamos a guardar este cambio y vamos a ejecutar, vamos a ver qué pasa. Y vamos a darle gris. No está pasando, o no estamos obteniendo el resultado que queríamos. Y aquí está el problema. Yo le estoy poniendo en el tag del precio, debe estar entre 1 y 100, no el que estoy validando. Entonces voy a cortar este backcolor que acabamos de agregar y vamos a ponerlo en el Required Field Validator, que es el que queríamos, ¿no? Entonces habíamos dicho que después de Dynamic, backcolor, ahora sí, control F5 y insertar, y listo. Ahí tenemos nuestro gris, nuestro color de fondo de nuestras letras, y pueden ver que ahora es mucho más fácil leer nuestro error. Entonces, como pueden imaginar, el problema de este acercamiento es que necesitaríamos aplicar el mismo formato para todos nuestros validadores que pudiéramos tener. Y a lo mejor me dicen, bueno, ahorita solo tenemos 3 validadores, no tengo ningún problema con eso, ¿no? Entonces, pero cuando estén agregando formatos de manera individual a cada validador en toda su página web, entonces sí puede volverse un problema. Es mucho más sencillo crear un solo juego de reglas y aplicarla a todos los validadores que podamos tener, ¿no? Aquí es donde a lo mejor nuestro Cascading Style Sheet o nuestra hoja de estilo de cascadeante puede ser útil. Entonces, ¿qué podemos hacer? A lo mejor podemos ir en nuestro explorador de solución, vamos a styles.css, vamos a hacerle doble clic,
se debió haber abierto una pequeña ventana que dice CSS Outline. Aquí la tenemos. Voy a hacerle clic derecho a Style Sheet y le voy a agregar o decir Add Style Rule. Vamos a definir un nombre de clase o una clase y vamos a llamarle, por ejemplo, a lo mejor errores de validación, ¿no? Le voy a poner errores valid para no meternos en ortografía y cosas por el estilo. Y vamos a seleccionar OK. Entonces esto crea la declaración de nuestra clase, errores valid. Y a partir de aquí puedo trabajar ya sea en nuestro diálogo de CSS o podemos simplemente ingresar el código. Entonces, nosotros ya más o menos conocemos cómo debería de verse el código, entonces vamos a ponerlo tal. Entonces sabemos que es a lo mejor un background color, dos puntos, y va a ser gato 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿no? Para que sea todo nuestro color gris claro que ya habíamos visto. Entonces para acabar, punto y coma, enter, a lo mejor podemos agregar un font y vamos a hacer lo que sea a lo mejor bold, ¿no? Entonces, bueno, como este estado.cs está en todas nuestras páginas, ya este estilo está disponible para cada uno de nuestros sitios o de nuestras páginas independientes. Voy a guardar los cambios. Vamos a regresar a nuestra hoja donde estábamos trabajando. Parece que era esta no es, esta no es, esta sí es. Vamos a seleccionar esto y vamos a cambiarlo. En vez de backcolor igual y al color que tenemos, vamos a ponerle CSS class igual a, y vamos a poner a lo mejor errores de validación, ¿no? Que es el que acabamos de crear. Y ahora sí, esta propiedad de CSS class que tenemos, podemos copiarla y pegarlas en nuestros otros, ¿cómo se llama? En nuestros otros validadores. Entonces ese class valid, vamos a asegurarnos de que esté bien correctamente cerrado. Ahí lo tenemos. Y aquí vamos a ponerlo también enter y CSS class errores valid. Cerramos, perfecto. Vamos a guardar. Vamos a ejecutar la página a ver qué es lo que pasa, ¿no? Entonces control F5. Una vez más vamos a dejar todo en blanco. Vamos a insertar. Podemos ver si requiere un precio. Vamos a insertar a lo mejor un precio y vamos a darle insertar. Aquí un error, recuerden que no pusimos que se requiere fecha, ¿no? Entonces vamos a meter nuestra segunda validación, que es una fecha que no sean números, numérica, hacer insertar. Ahí tenemos nuestro error, perfecto. Y vamos a poner a lo mejor ahora 12 del 12, ¿se acuerdan del rango? ¿Qué era? Bueno, 1900, ¿no? Aquí me debe decir por favor de insertar una fecha válida nuevamente, igual en favor de insertar una fecha válida nuevamente. Y podemos ver que ahora pues todos nuestros errores pues, por ejemplo tienen el mismo fondo, las mismas negritas, y así es como podemos darnos una idea de cómo podemos centralizar a lo mejor el formato que le damos a los mensajes de error. Insisto, por si tenemos una página muy grande en donde a lo mejor pueden resultar de varios lados esos errores. Y bueno, vamos por último a platicar acerca del Validation Summary Control. Esta es una función que se incluye en ASP.NET y su propósito es coleccionar, por así decirle, todos los mensajes de error generados por todos los validadores dentro de alguna página en particular, y luego nos va a permitir desplegar esos mensajes en una sola locación o en una sola parte de la página. Nuevamente, si ustedes quieren dejar sus archivos, y voy a cerrar rápidamente, si ustedes quieren dejar sus ejercicios anteriores por separado, pueden utilizar el que dicen title insert validation summary.aspx, es el que tengo seleccionado, y ojo, no es el que tengo yo abierto en este momento. Vamos a hacerlo, vamos a ponerlo aquí. Más ojo, si ustedes sí cambian la fuente de su información hacia Title Insert Validation Summary Display,
Este como tal, recuerden que no lo hemos trabajado y no tiene los formatos que le dimos. Es decir, si nosotros ejecutamos y queremos revisar nuestras validaciones, las validaciones son las mismas, 2 para precio, 1 para PubDate. Si nosotros intentamos insertar, pueden ver que no tenemos el style sheet que acabamos de crear, ¿no? XZY, por ejemplo, y sigue siendo difícil de leer y feo, ¿no? Entonces, bueno, yo voy a seguir trabajando sobre nuestra hoja anterior. Y vamos a ver si podemos utilizar entonces en este ejercicio precisamente el Validation Summary Control, es decir, el control de resumen de validaciones, para coleccionar estos errores y ponerlos a lo mejor de manera de una lista abajo de nuestra forma o abajo de nuestro control. Entonces, el primer paso va a ser de suprimir el output automático de los controles de validación. Entonces me voy a ir a mi código. Y la propiedad que hayamos asignado como display, en vez de dynamic, vamos a cambiarla a none para cada uno de nuestros controles, ¿no? Entonces voy a ponerle aquí none de ninguno, N-O-N-E, display de igual manera, voy a cambiarlo, lo voy a poner a N-O-N-E, a none. Y nuevamente para nuestro range validator en nuestra fecha, N-O-N-E. Entonces, bueno, con estos cambios, ahora si el error comete o si el usuario comete algún error, no va a haber ningún aviso. ¿Cómo podemos reemplazar esta funcionalidad? Entonces, vamos a irnos a nuestra vista de diseño. Vamos a nuestro Toolbox nuevamente. Entonces voy a ir a View, Toolbox. Voy a ir a nuestra tercera opción, que es de validación. Y podemos ver aquí uno que dice Validation Summary, ¿no? Es el último que tenemos. Voy a crear entonces un espacio, un párrafo, perdón, abajo de nuestra forma, y vamos a arrastrar como ya hemos hecho nuestro Validation Summary aquí. Ahí la tenemos. Noten que, pues bueno, su despliegue por defallo es una lista con viñetas. Entonces vamos a ver qué es lo que sucedió hasta ahorita. Vamos a guardar nuestros cambios, vamos a ejecutar nuestra página y vamos a darle, por ejemplo, insertar una vez. Podemos ver si requiere un precio. Ahora vamos a ponerle aquí una fecha que no es válida, nuevamente favor de insertar una fecha válida. A lo mejor 101, que es un precio que no debería ser válido, cambia, precio debe estar entre 1 y 100. Y digo, a partir de este punto, pues la manera en que desplegamos nuestro error es nada más cuestión de darle formato. Es decir, si no nos gusta a lo mejor el espacio abajo de la forma, podemos eliminar esos párrafos. Si no nos gusta el color, el fondo o alguna otra cosa acerca de la forma en que se está desplegando el error o los mensajes de error a través de este control, podemos crear otro Cascading Style Sheet, otro .css, y simplemente podemos entonces después de eso asignar un CSS class, una propiedad de CSS class al Validation Summary Control, ¿no? Al control de validación de resumen de validación, como lo hicimos hace unos minutos con el precio y con el PubDate. E insisto, eso es para evitar tener que poner cada uno de los formatos de manera manual a cada una de las validaciones y tener pues nuestro sitio web o el sitio web de su cliente homologado, ¿no? Todo con el mismo estilo. Entonces, como pueden ver, el día de hoy la clase fue un poco corta, sin embargo aprendimos a validar la información que podemos recibir a través de nuestro control o nuestro sistema de entrada de datos, ¿no? Vimos cómo podíamos personalizar las formas al editar una plantilla, es decir, prepararlas para los validadores, ¿no? Que fue lo que hicimos, que removimos o cambiamos las etiquetas de price y de PubDate de etiquetas fijas por plantillas o formas de nuestra plantilla. A partir de ahí vimos diferentes validadores y cómo podíamos ir modificando sus propiedades o cómo podíamos establecer la información que está validando, y luego vimos cómo podíamos controlar el despliegue de los errores que estos arrojan, ya sea a través de darles formato a los errores de manera individual, a través de un estilo y ¿cómo se llama? O a través de una tercer validador o a través de un tercer control que va a recopilar todos esos errores y mostrarlos en alguna parte de nuestro sitio web que nosotros le hayamos dicho. Muchas gracias por su atención y que tengan un bonito día.